Hola, estoy aquí para solicitar la posición de ingeniería. Te advierto, no estudié, pero sé que haré un buen trabajo. ¿Por qué razón pensamos que para ser ingeniero hay que estudiar? En cambio, para ser pastor, meramente con un buen deseo y una muy buena intención, esto es suficiente para encargarse de toda una grey. En los círculos pentecostales existe la creencia de lo que es la dicotomía entre lo que es sabiduría y el Espíritu Santo, donde nosotros separamos el asunto de lo espiritual de aquello que tiene que ver con lo intelectual. Cuando miramos el libro de Hechos, encontramos que tal cosa no existe, que tanto lo intelectual como lo espiritual van unidos y tomados de la mano. Inclusive, el proverbista dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se puede separar de lo que es la sabiduría y el conocimiento. Los defensores de esta dicotomía aseguran que aquellos que estudian la palabra de Dios están llenos de mucha palabrería y que no están llenos del Espíritu Santo. Y es por esto que no se deben escuchar, o por lo menos hay que tratarlos con pinzas. Pero esto no es lo que enseña la Escritura en el libro de Hechos, cuando escogieron a los 7. Allí usted encontrará que la Biblia enseña que una de las características para ser parte de este grupo era ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, usted no puede separar lo que es Espíritu Santo de sabiduría. Es más, usted no puede separar lo que es manifestación de Dios de lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, usted no puede decir yo tengo manifestación de Dios y yo vengo con manifestación de Dios. En cambio, no sé nada de la palabra de Dios. Esto se contrapone con lo que enseña Pablo cuando él le habla a la gente y le dice, yo no vengo con sabiduría humana, sino con manifestación del Espíritu. Y esto lo que enseña es que él no venía haciendo milagros, sino que sus escritos eran lo suficiente para que, aunque él no está allí, el Señor iba a revelar el poder y lo que él quería decir a través de sus escritos. Es este pensamiento que ha llevado a pastores a tomar la decisión de no estudiar, ni antes de ser pastores, ni ahora que son pastores. Esto lo que lleva es a un doble discurso, donde usted le está pidiendo a la congregación de que es necesario llegar para la escuela bíblica o el sistema que usted tenga para estudiar la palabra de Dios. En cambio, usted no fue capaz de sentarse a los pies de alguien para estudiar la Biblia. Esto debe ser corregido. Los promotores de esta vagancia intelectual aseguran que los discípulos no estudiaron. Y esto es lo que reafirma que los promotores de esta filosofía no estudian la palabra de Dios. Claramente los discípulos sí estudiaron con el mejor de los profesores. Inclusive la gente le llamaba a Jesús rabino, que implicaba doctor. Por lo tanto, los discípulos se sentaron 3 años con ese doctor a estudiar la palabra de Dios. Para que usted tenga una idea, para ser ingeniero se necesitan 5,760 horas contactos para poder alcanzar ese grado. Los discípulos estuvieron con Jesús mínimo 8,760 horas. Esto es casi 1,5 veces más que lo que hace un ingeniero. Por lo tanto, no podemos decir que los discípulos no estudiaron. Al contrario, podemos decir que ellos estudiaron aún más de lo que es requerido en este tiempo. Le aconsejo a las personas que desean entrar a este honroso ministerio que estudien la palabra del Señor antes de llenar cualquier solicitud. Sé que el miedo a poder aprender cosas
le va a llevar a tratar de no exponerse. Inclusive el miedo a saber que aquellas cosas que ya yo he predicado de alguna manera eran contra a lo que ya la Escritura está planteando. Y esto te puede causar de alguna manera un sentimiento que pudiera llevarte a cuestionar aún lo que te habían enseñado. Y eso es importante que ocurra antes de que usted tenga una congregación. Porque si usted tiene una congregación y es allí donde comienza este proceso de poder mirar lo que me enseñaron, lo que me están enseñando y poder traer algo nuevo, es allí donde la iglesia usted la puede confundir. Porque usted ahora está cambiando lo que creía por algo diferente y la gente va a preguntar qué está sucediendo. Y es allí donde usted va a tener que tomar la valentía y tener que decir: yo me equivoqué, disculpen, por favor, esto es lo nuevo que he aprendido. Y a veces lo nuevo no implica que se creó ahora, a veces es nuevo porque lo escuchamos ahora, pero se aprendió hace tiempo atrás, se dijo hace tiempo atrás. Y es allí donde usted no debe de tener temor. Estudie antes de comenzar esta hermosa carrera ministerial. Creo que el deseo por alcanzar a las naciones nos ha llevado a olvidar que las personas necesitan ser discipuladas en cada área de su vida. El mero hecho de ser cristiano no es suficiente para luego pasar a la etapa ministerial. Necesita un poco más. Inclusive, usted notará que Mateo era recaudador de impuestos. Y esta era una posición que había que estudiar en aquel entonces. Pero el Señor le enseñó que necesitaba aprender un poco más. Y es allí donde en ocasiones nosotros, como concilios, como de alguna manera instituciones, miramos a aquellos que ya se han convertido y decimos: él estudió tal cosa, estudió otra cosa. Y los aceptamos dentro de la ministerial sin entender de que esta persona necesita, como Mateo, como Pedro, sentarse a estudiar la palabra de Dios, porque él no va a colectar dinero. Él lo que va a hacer es velar por las almas, dirigir a la gente, predicar, salvar a aquellos que se han perdido al llevarlos a la cruz del Calvario. Y este proceso es algo que se tiene que aprender. Administrar una iglesia es tan complicado que aún se cataloga el tercer trabajo en el mundo con mayor riesgo. Así que es importante estudiar esta profesión. Es importante que usted salga preparado y llegue a las congregaciones con una actitud no prepotente, pero sí ya conociendo que lo que se le enseñó es una muy buena herramienta para comenzar. Que Dios te ayude, que Dios te guarde y un abrazo en el Señor.